están? Qué gusto saludarles y darles la bienvenida, por supuesto, a un programa más del Registro Nacional de las Personas. Hoy abordando casos paradigmáticos, Luis, de estos que pocas veces se conocen y que tienen solución gracias a las labores de personeros del Registro Nacional de las Personas. Casos que han sido extraídos de las experiencias de usuarios y que han sido resueltos en RENAP. Satisfactoriamente, cabe resaltar. Para ello tenemos como invitado especial al registrador del municipio de Guatemala, el licenciado Jacobo Israel Cifuentes. ¿Cómo está, licenciado? Bien, gracias. Como siempre, para mí es un placer el poder estar aquí con ustedes, compartiendo las vivencias y las experiencias del registro civil para poder ayudar a la población guatemalteca. Empezamos con la primera pregunta, licenciado. ¿Qué hacer si una inscripción de matrimonio no aparece en el RENAP, pero hay un documento antiguo que demuestra que estas personas están casadas? Estos son uno de los casos más tal vez emblemáticos, paradigmáticos que hemos tenido. Esto surge a raíz de que anteriormente en los registros municipales los notarios, dentro de sus obligaciones posteriores, tenían que dar varios avisos. Avisos a la municipalidad donde fue el evento de matrimonio, avisos a las municipalidades de los nacimientos de los contrayentes y asimismo de las cédulas. Entonces nos hemos topado con muchos casos de que las personas dicen, mire, ¿por qué mi partida de nacimiento sí está razonada? ¿O por qué mi cédula sí estaba razonada? Y el matrimonio como evento principal no estaba, o al revés, tal vez el evento de matrimonio sí está y no tiene las razones respectivas. Entonces ahí donde entra la función del Registro Nacional de las Personas, primero realizando una búsqueda exhaustiva dentro de los archivos del mismo para poder determinar qué es lo que tenemos en unos medios de prueba que nos pone a la vista el usuario. Si el usuario nos dice, mire, mi cédula sí está razonada, mi partida de nacimiento sí, pero el evento principal no, entonces nosotros ya hacemos la búsqueda, el archivo nos contesta que no existe el matrimonio, es ahí donde iniciamos los trámites administrativos a través de declaración jurada. Hay un acuerdo de RENAP, el cual establece que los requisitos serían la declaración jurada, que firman los contrayentes, donde manifiestan los datos de la celebración del matrimonio, la hora, la fecha, el lugar, si celebraron o no capitulaciones matrimoniales, así como el régimen que adoptaron. Entonces ya el usuario nos pone a la vista todos los documentos. Mire, aquí tengo mis cédulas, aquí tengo mis partidas de nacimiento. Hemos tenido casos que hasta fotografía nos han adjuntado los usuarios, porque dicen, mire, sí me casé. Fotografía del acto cuando se están casando. Exactamente, donde están firmando el acta, donde están partiendo el pastel, y en la parte de atrás evidencia realmente en la fecha en que fue tomada la fotografía. Entonces, en base a todos esos medios de prueba y la declaración jurada y el pago de los 25 quetzales por una inscripción extemporánea, RENAP procede a realizar la inscripción del matrimonio. Esto realmente ha venido a apoyar a la población porque no nos vamos por un trámite de jurisdicción voluntaria notarial, sino que lo hacemos de forma administrativa para poder favorecer al usuario, ¿verdad? Que esas actas de matrimonio antes o certificado de matrimonio eran a colores de RENAP, ¿no? ¿Esas son las que son anteriores a 2015? No, las certificaciones de matrimonio. No, las que nosotros ingresamos es ya el evento principal. Lo que tiene la persona como prueba. No, son de la municipalidad todavía. De la municipalidad. Sí. Es que el acuerdo aplica para todos aquellos casos que no fueron inscritos en el registro civil municipal. Si usted me dice de 2008, 2009 a la fecha, ya cuando estaba RENAP, ya no podemos aplicar este acuerdo directorio de inscripción extemporánea por la vía administrativa. En este caso ya solo nos vamos con el pago de la multa de los 25 quetzales y el aviso extemporáneo de matrimonio, el aviso circunstanciado. Ya no es necesario todo lo demás. Los casos que yo les hago mención son aquellos casos en los cuales no se inscribieron en las municipalidades y al momento de hacer el traslado de los libros al sistema no constan dentro del sistema. En este caso en específico que nos acaba de resolver, ¿tienen que venir la pareja o puede hacerlo un representante legal? ¿Cómo se le da solución y cuál es el proceso? Nosotros, según el acuerdo de directorio, establece que sí tendría que firmarnos la declaración jurada uno de los dos contrayentes. Uno de los dos. Exactamente. Y adjuntando los medios de prueba que tenga. Nosotros lo que vemos, hay algo complicado, es que dentro del mismo va establecido lo relacionado a los bienes. Entonces, dependiendo el que pueda venir, ya sea hombre o mujer, a su conveniencia nos puedan estar poniendo qué régimen adoptaron. Porque muchas veces ya hay de por medio tal vez una separación o un divorcio. Sí. Entonces, ahí la importancia de los medios de prueba que nosotros solicitamos para poder determinar realmente cuál fue el régimen económico adoptado en su momento, ¿verdad? Y es que esto ocasionaría algunos problemas, por ejemplo, si no aparecen casados y uno de ellos fallece. Entonces, por cuestiones de herencia, en ese caso, licenciado. Exactamente. Sí, o otro de los factores que hemos escuchado dentro del registro civil, uno de los dos viene y dice, no aparezco casado,
se busca el matrimonio, no aparece, entonces me vuelvo a casar, nunca me casé anteriormente. Entonces ahí la importancia de realmente, si ellos celebraron el acto de matrimonio, se perfecciona y nace a la vida jurídica no cuando se inscribe en RENAP, sino que nace a la vida jurídica cuando firman ante el notario, alcalde o concejal o el que haga sus veces, porque ahí es donde están dando ellos su consentimiento. Entonces muchas veces lo único que falta, el paso siguiente, pudo haber sido la inscripción en el registro civil municipal o la inscripción en RENAP, pero no con enviar el aviso, digamos. Exacto, no con el hecho de que no esté inscrito o no estuvo inscrito en la municipalidad, no esté inscrito en RENAP, no quiere decir que no se casó. Claro. Porque me pueden decir, mire, es que no aparezco, me vuelvo a casar, pero la otra parte dice, ¿cómo que no? Si mi cédula sí me la razonaron, ¿cómo que no? Yo tengo fotos. Entonces es ahí donde ella puede declarar la nulidad del matrimonio, ¿verdad? Entonces ahí es la importancia de que si realmente sí hubo un matrimonio, que hagan todos los esfuerzos necesarios, ya sea que lo quieran para divorciarse, pero que se hagan todos los esfuerzos necesarios para poder inscribirlo, aunque después se divorcien, porque como usted lo dice, al momento de un proceso sucesorio intestado, hay la importancia de cuando vienen los bienes, ¿verdad? O sea, en este caso, si ella aparece casada, pero él no, y se están separando, primero hay que inscribir el matrimonio y después la disolución. Exactamente, porque el divorcio es la disolución del vínculo matrimonial. Entonces sí es necesario que exista un matrimonio, porque si no, como les vuelvo a repetir, se puede volver a casar cualquiera de las dos partes porque no aparecen, pero en su momento sí va a existir un documento, ¿verdad? Y legalmente, ¿qué consecuencias? Pensemos más allá, que ella está casada, pero aparece casada, pero él no. Y él le dice, no, yo no parezco casado y no hay, para mí no hay ningún problema. ¿Qué pasa ahí? Ahí pueden haber varios escenarios. Lo primero sería declarar la nulidad del matrimonio, por cual donde se entere, mire, se casó y no nos divorciamos, se declara la nulidad del matrimonio. Entonces quiere decir que no nació la vida jurídica de ese matrimonio, ¿verdad? Sí, pues. Entonces, todo lo que pase de ahí en adelante no nació la vida jurídica, ¿verdad? Perfecto. Temas interesantes hoy. Vamos a hablar de muchos casos más, pero al regresar de la pausa en breve. Aprender tu CUI es bien fácil. Puedes dividir los dígitos y así podrás decirlo de memoria al realizar tus trámites. ¿Te sabes tu CUI? Todos los guatemaltecos tenemos un código único de identificación, asignado de manera automática por RENAP desde que se inscribe el nacimiento de una persona. Estamos de vuelta en el programa informativo semanal del Registro Nacional de las Personas, hoy tocando temas de mucho interés. Sí, son casos paradigmáticos que han llegado al RENAP y a los cuales pues se les ha dado respuesta oportuna. Y vamos, licenciado, con otro caso más, hablando de un menor de edad específicamente. En el certificado de este menor de edad, la madre aparece con una fecha de nacimiento que no es la correcta. ¿Qué solución hay para poder corregirlo? En estos casos, lo primero que tendríamos que hacer, dependiendo si fue en la municipalidad o fue ya en todo el RENAP, sería ver los atestados, aquellos documentos que dieron vida a la inscripción. La imagen del libro, los atestados donde conste un informe de nacimiento, los documentos de identificación que pudieron haber presentado los padres. Casi siempre estos casos suceden de que los padres andaban una cédula de vecindad que carecía de certeza o seguridad jurídica, entonces ahí se le consignaba la fecha de nacimiento, muchas veces con amistades dentro de las municipalidades, una fecha de nacimiento que tal vez no era la ideal, porque necesito trabajar, necesito irme al extranjero, entonces soy menor de edad y por lo menos 1 o 2 años quitarme o ponerme. Entonces, como con ese documento de identificación los padres lo inscribieron, esa es la fecha que obra. Pero entonces a raíz de eso y la necesidad que ha visto el Registro Nacional de las Personas de esos casos, surge la declaración jurada notarial de enmienda. Entonces la declaración jurada notarial de enmienda por fecha, ya en base, si en el certificado de nacimiento del menor aparece una fecha, la cual era de los padres de la cédula, pero ya ahorita que tramitamos su nacimiento y su DPI es otra fecha totalmente diferente, en base a esos documentos se le hace la declaración jurada notarial para poder modificar la fecha y que ya sea congruente a los documentos que aparecen del niño. Porque muchas veces hemos tenido los casos que en migración, cuando van a solicitar el pasaporte de un menor, ahí es donde sí necesitan que coincidan los datos. Yo llevo el certificado de nacimiento de mi nena, pero ahí está el dato mío y el de mi esposa. Entonces, en base a los DPI de nosotros dos, tiene que coincidir la información que va dentro del certificado del menor. Ahí es donde teníamos anteriormente los casos de las tildes,
Y gracias a Dios ya ese es un caso menos, pero por una tilde, una letra, no es la misma persona, no era mi papá. Entonces ahí es donde era necesario hacer una rectificación o una enmienda. Lo mismo pasa con la fecha de nacimiento. Esto no tiene costo. No, no tiene costo. El costo que tendría aquí sería el costo que le cubriría ya sea el notario por la declaración jurada notarial, ¿verdad? Pero nosotros como RENAP dentro de las ventanillas no realizamos ningún cobro por los servicios que se prestan, sino los trámites de certificados que los usuarios necesiten, esos los pagan en agencias bancarias, nosotros les extendemos, pero por el servicio en ventanilla no se realiza ningún cobro. Yo creo que todos conocemos el caso de alguna persona ya mayor que le pregunta, ¿y cuándo es su cumpleaños? Fíjese que a mí en la municipalidad me inscribieron con tal fecha, pero en realidad mi cumpleaños es tal otro, ¿verdad? Fíjate que hemos tenido muchos casos de esos con nacionales que se han ido a los Estados Unidos. Entonces realmente ellos aquí tenían ciertos documentos de identificación extendidos por las municipalidades y con eso se fueron, con eso tramitaron pasaportes y con eso están realizando documentación allá. Ya al momento que se les vence el pasaporte o les piden documentación de su país de origen, donde ya tenemos la incongruencia. ¿Por qué tengo una fecha allá y otra fecha acá? Al hacerles la entrevista dice, sí, es que necesitaba la cédula con menos años o más años para poder seguir. Mire, fíjese que yo conocía al de la MUNI y él solo así me la dio. Entonces ahí donde RENAP ha visto las necesidades de poder implementar procesos administrativos para poder ayudar a la población, porque sí han sido bastante escasos. Más comunes de los que creíamos entonces. Claro. Y hay que darle solución siempre. Un guatemalteco, este es unos casos también que hemos visto. Un guatemalteco fallece, pero no aparece su DPI. ¿Cómo se hace para inscribir su defunción? Las defunciones, según lo establece el reglamento de inscripciones, son varios documentos los que necesitamos, los que pueden identificar e individualizar a una persona. El primero que nosotros nos aparece es el DPI, copia de DPI. Si no tuviera esto, nos vamos por la cédula. Aquí es en los casos en los cuales todavía se acepta la cédula de vecindad. Si no tuviéramos la cédula de vecindad, podemos solicitar un asiento de cédula, la imagen del libro. Si no tenemos una imagen del libro, nos vamos con el certificado de nacimiento. Entonces, estos son los 4 documentos los cuales servirían para identificar e individualizar a una persona fallecida. Aparte de los que podemos pedirle a los extranjeros. Con el extranjero nos podemos ir con el pasaporte, el documento de identificación de su país, carta de generalidades. Pero lo que hacemos al momento, ese es el miedo que tienen muchas personas y nos lo han manifestado. Fíjese, es que ya está muy grande mi papá y no queremos que se vaya como XX. Entonces, pero mire, la partida está deteriorada. Entonces hay que hacer procesos anteriores de reposiciones, asientos extemporáneos. Pues le preguntamos, mire, ¿tiene la cédula? Sí, la cédula la tiene. ¿Tenemos asiento de cédula? Sí, lo tenemos. Entonces, mire, realmente si no le diera tiempo terminar el proceso de jurisdicción voluntaria, con que tenga la cédula en buen estado, eso es más que suficiente para poder realizar la inscripción de defunción, en virtud que solo necesitamos individualizar. Entonces, usted con que tenga la cédula en buen estado, con eso se llena el informe de defunción, con los datos de cédula, el nombre, y ya nosotros creamos a las personas en base a la cédula de vecindad. Ese es el temor de algunos. Y si realmente no se logra identificar a través de todos esos medios de esos documentos, entonces ahí sí la triste realidad de poder irse como XX, ¿verdad? Que sí hemos tenido casos en los hospitales donde dicen, mire, lo vinieron a dejar y no hay documento. Se solicita apoyo muchas veces con las huellas, con el sistema AFIS para poder lograr individualizarlo, identificarlo. No se logra establecer. Muchos casos tal vez son extranjeros que estén de paso. Entonces ahí sí la penosa necesidad de que se vayan como XX, ¿verdad? Y al ser inhumado como XX, después viene el proceso de exhumación, ADN. Exacto. Y todo lo necesario. Lamentablemente sí, porque logramos, no se logra identificar e individualizar con documentos de identificación, pero posteriormente viene el familiar y dice, mire, es que él era él. O posteriormente hacen el proceso de inscripción extemporánea post-mortem, porque muchas veces para eso es que lo necesitan, temas de herencias, temas de todo eso. Entonces ahí la necesidad de poder hacer el trámite judicial, solicitar muchas veces al juez la exhumación, las pruebas de ADN para lograr determinar la afiliación con los familiares. El juez ya logra determinar quién era, entonces ya manda a RENAP y le ordena de que ya se modifique de XX al nombre que se logró identificar. Que es un proceso mucho más largo. Sí, exactamente.
Perfecto. Pero soluciones hay siempre. Soluciones siempre hay, pero por eso, como decía el licenciado, es importante tener los documentos de personas si ya son mayores a mano, ¿verdad? Exactamente, ahí la importancia de RENAP también cuando nos solicitan el apoyo de hacer una búsqueda exhaustiva, realmente lograr, si alguna persona sí fue guatemalteca y tuvo algún registro, siempre aparece información. Lo único es que si lleva un poquito más de tiempo, él puede realizar una búsqueda de forma exhaustiva para poder encontrar los datos. Perfecto, vamos a continuar conversando sobre estos temas interesantes luego de una pausa. Por supuesto. RENAP es garante de la identidad ciudadana y en su base de datos tiene registrados a más de 10 millones de guatemaltecos mayores de edad. No solo con un registro biográfico, sino que también con un doble registro biométrico. Uno decadactilar y otro facial. Estamos de vuelta y agradecemos su sintonía a este interesante programa en el que estamos dando soluciones muy oportunas para todos esos casos que parecieran ser no tan comunes, sin embargo, son frecuentes también aquí en el Registro Nacional de las Personas. Preguntas que tal vez alguna vez le pasaron por la mente, como la siguiente: ¿cómo se gestiona un certificado de nacimiento de una persona que nunca ha tenido DPI, solamente cédula? Esto se da a raíz de la municipalidad del traslado de los documentos. Entonces, RENAP a través del archivo ha empezado a poder digitalizar y digitar todos aquellos eventos para que ya estén dentro del sistema. Pero como todavía hay muchos en los cuales se quedan rezagados, se presenta cualquier usuario a la ventanilla de RENAP con su cédula. Si lleva cédula, pues es magnífico porque realmente logramos determinar el lugar de nacimiento, la fecha de nacimiento y el nombre completo. Se hace una búsqueda exhaustiva dentro del archivo y al momento de encontrarla ya se nos indica si se puede ingresar al sistema porque todo está bien o si realmente necesita un proceso administrativo o notarial para poderlo ingresar. Deteriorado, alterado, son los casos por los cuales no se pudiera ingresar, pero de allí si cumple con todas las normativas de los nombres, la fecha, los datos, se ingresa al sistema y el usuario lo puede solicitar ya sea de forma electrónica a través de los servicios electrónicos o de forma física en cualquier oficina. Entonces ya con el certificado de nacimiento ya tramita el DPI. Entonces solo es de hacer una búsqueda y realmente se encuentra, se ingresa al sistema. Si no se encuentra, pues ya se le da al usuario los motivos por los cuales. Si realmente no, como ustedes dicen, para todo hay solución. Si no apareciera porque los libros están deteriorados, quemaron la municipalidad, en el conflicto armado interno se destruyeron los libros, existen los procedimientos notariales y administrativos para poder ingresar al sistema. Pero siempre se le trata de dar una solución al usuario para que tenga su certificado de nacimiento. Hay muchos datos que pueden llevar en esa búsqueda hacia determinar a la persona, ¿no? Puede ser padres, hijos, hermanos. Sí. Por eso la importancia de la buena entrevista que se le pueda realizar al usuario, porque al momento de que yo lo entreviste, le logro preguntar, mire, ¿y dónde nació? Hay muchas personas no se acuerdan de la fecha de nacimiento, no se acuerdan de los datos de los padres exactos, pero por eso se tienen las herramientas de búsqueda para poder lograr encontrar a la persona. Con que tengamos ciertos datos, cierta información básica, se logra identificar. Hemos tenido muchos casos de homónimos, hasta en homónimos, mire, hay nombres tan comunes que uno dice, la gran, ¿será él o no será él? Pero como usted dice, ya con los datos de los padres nos sirven de guía para poder encontrarlo. Interesante. Vamos con un caso más, licenciado, y este es así. Si un bebé nace y vive únicamente unas horas, ¿cómo se procede para poder inscribir su defunción? Este realmente es un tema muy importante para que la población guatemalteca lo pueda conocer, porque muchos no saben la diferencia entre un mortinato y una defunción. Para ponérselo así en ejemplos sencillos, si nace un bebé, como usted lo dice, sale el claustro materno vivo, viva 1 minuto, 5 minutos, 1 hora, un día, él se le considera como una persona nacida.
Entonces a él dentro del centro hospitalario la comadrona tendría que emitir primero un certificado de nacimiento, posteriormente fallece 1 minuto, 5 minutos posteriores, 1 hora, 1 día, nos vamos con el certificado de defunción, porque sí nació, salió vivo del claustro materno. Muchos lo malinterpretan y dicen no nació vivo o vivió muy poquito. Entonces tratan de utilizar la figura del mortinato, pero la figura del mortinato no encaja ahí, porque el mortinato es el no nacido, que al momento de que salió del claustro materno ya iba muerto. Falleció en el vientre. Entonces hay los casos en los que dentro de nuestro sistema solo se va como un solo evento, que sería un certificado de mortinato. Dentro del certificado de mortinato puede ir el nombre del bebé, el que ya tenían pensado ponerle, los apellidos, va la fecha de mortinato, que sería la fecha en la que salió del claustro materno ya no con vida, cuánto pesó, las semanas de gestación, los datos de los padres. Es un certificado completo que lleva inmersa tanto la información de un nacimiento como la de un fallecimiento. En cambio, esa es la diferencia, que las personas, si al momento de que puedan tener uno de estos acontecimientos que ya mires que no nació vivo, entonces ahí la importancia del mortinato, porque posteriormente para seguros, posteriormente para trámites hereditarios, sí muchas veces es necesario lograr identificar si nació, falleció o es un mortinato, ¿verdad? ¿Y los dos tienen certificado de nacimiento o de defunción o solo el de nacimiento? Si el bebé nació y vivió 1 día, 1 hora, él sí tiene de nacimiento. ¿El mortinato no? No, el mortinato es un evento principal. Entonces ahí la importancia de que muchas personas, mire, es que falleció el bebé, sí, y uno lamenta la situación de que haya fallecido el bebé, pero sí es necesario cumplir con los requisitos de la inscripción. Muchas veces dice, mire, no éramos casados. Mire, pero es necesario que comparezcan los padres con el informe de nacimiento. Entonces se inscribe el nacimiento, ya se llevan el nacimiento al centro hospitalario para poder redactar el informe de defunción, porque hay que identificar a la persona fallecida con el número de CUI, con los datos del fallecido. Entonces al buen tiempo regresan nuevamente, mire, aquí está la defunción. Entonces dentro del sistema tenemos nacimiento y defunción. Si no nació vivo, solo tenemos un evento que sería el certificado de mortinato. Otro tema, también otra duda, que tiene que ver con padres e hijos, licenciado. En una familia de 7 hijos, el apellido González se ha escrito con S al final siempre, pero uno de ellos lo tiene con Z, según consta en el certificado de nacimiento. ¿Cómo se puede corregir esto? Estos eran trámites o eran procedimientos muy comunes en las municipalidades, que al momento de que uno llegaba a realizar la inscripción de un menor, podía ir el tío, podía ir el vecino, el abuelito, entonces anda a inscribirme al niño. Entonces ellos no tenían con exactitud cómo se llevaba, cómo se escribían los apellidos. Y ahí donde nace la necesidad de las famosas enmiendas en RENAP, por una letra, una tilde. Entonces con los medios de prueba adecuados, un apellido como usted me lo dice, González, si tenemos los datos de los padres, que el apellido es con Z, me decía, ¿verdad? Entonces, si el padre logra demostrar que su apellido era con Z, pero el del niño está con S, con una pequeña declaración jurada administrativa de enmienda y los medios de prueba. Que pueden ser los demás hermanos, los demás hermanos, el padre. Entonces, ya con eso se procede a hacer la enmienda, de que el nombre correcto es González con Z y no González con S, para que ya todos vayan encaminados en la misma línea. Como ya lo habíamos platicado anteriormente, a raíz de un proceso sucesorio intestado, una letra no es el familiar. Entonces muchas veces el proceso sucesorio intestado queda parado en virtud de que no son los mismos, ¿verdad? Entonces hay que hacer todos los trámites ante RENAP antes para poder iniciar un proceso sucesorio intestado, de que los nombres coincidan, apellidos coincidan y todo, ¿verdad? Ya nos queda poco tiempo, pero yo le pregunto, hablamos de matrimonio, pero ¿una unión de hecho se puede inscribir si uno de ellos acaba de fallecer? Sí, el Código Civil nos establece la unión de hecho post-mortem. Exacto, sí, porque esta es aquella en la cual vivimos como pareja, se cumplían con todos los preceptos para la unión de hecho, más de 3 años viviendo maridablemente, vida en común, hijos en común, pero nunca lo lograron establecer. Entonces, habían bienes de por medio. Entonces, para poder determinar estos bienes de por medio, sí está la figura jurídica de la unión de hecho post-mortem. Lo va a solicitar la persona, uno de los contrayentes que esté con vida, lo solicita. Aún así, también hemos tenido casos de que lo pueden solicitar los hijos, porque a raíz de eso es necesario poder establecer de que si eran unidos de hecho, entonces los hijos pueden solicitar la unión de hecho post-mortem para poder inscribirlo y así poder tener los efectos necesarios. Sí, pues. Exactamente. Gratuitamente, ¿verdad? Estos trámites, la inscripción ante RENAP sí, es gratuita.
Ya el trámite en sí de la declaración de hecho post-mortem sí ya tendrá que contratar los servicios de un profesional para que se lo lleve a cabo, ¿verdad? Perfecto. Le ofrecemos que en otro programa vamos a tener más temas de esos temas emblemáticos. Vamos sí. a recabar información porque surgen dudas. Siempre surgen casos, surgen dudas y también surgen respuestas gracias a los conocimientos de los expertos en RENAP. Tal es el caso del licenciado Jacobo Cifuentes, quien ha tenido la amable disposición de estar con nosotros en este día. Muchas gracias, licenciado. No, ya saben, para mí es un placer realmente invitar a la población guatemalteca que cuando tengan estos casos se puedan acercar a cualquiera de las 340 oficinas a nivel nacional. Realmente el personal del registro civil está capacitado para poder escucharlos, una buena entrevista y ya poderlos guiar por el trámite correcto, ¿verdad? Perfecto, y a ustedes los esperamos la próxima semana con otro tema de interés del Registro Nacional de las Personas. Por supuesto que sí, esperamos su sintonía entonces siempre por esta misma vía y a la misma hora.